Bueno, en realidad la encuesta muestra algo que ya se veía hace bastante tiempo en cuanto a lo que es todo lo relacionado a la expresidenta. Siempre hay números altamente negativos en cuanto se pregunta de percepción, pero cuando uno escarba un poquito más sobre qué tema y le pregunta a la gente cómo está comparativamente, esos números empiezan a cambiar. Lo que sí me llamó la atención fue el disagregado de la edad, ¿no? O sea, la parte joven de esa encuesta, o sea, los que miramos 16 a 30 años, realmente no hay mucho debate sobre qué piensan, si está bien o no enjuiciada, está bien o no condenada. Parece que el efecto libertario es un efecto primordialmente joven, de aquellos que quizás se acuerdan el país de una manera y no los otros, porque cuando uno ve ese mismo dato después, 40 años, 60 años, más de 60 años, te diría que esos números están relativamente balanceados, pero no cuando vemos a la parte joven. Entonces, la encuesta puede decir muchas cosas, pero una encuesta siempre va a ser una foto en el tiempo determinado, en un contexto. Y claro, cuando la noticia es noticia, todos tienen opinión, pero cuando la noticia hay que analizarla, leer el fallo, entender las consecuencias de jurisprudencia que esto hace con todos los ejecutivos de la nación, quizás volvemos a preguntar lo mismo y te dan otros números. Entonces es un indicio. Y el indicio político de esa encuesta, que también hay otras que dicen lo mismo, es que Cristina Kirchner enjuiciada no se va a ningún lado. Aunque esté en la cárcel común o esté en su casa, va a seguir siendo actor primordial del sistema político argentino, va a seguir diciendo lo que piensa en diferentes formas y redes, y eso va a seguir dando qué hablar y va a seguir dándole la nota al peronismo sobre qué quiere ser, cómo lo quiere hacer y encara a qué cosa el futuro. El peronismo sin Cristina yo creo que, no sé, no lo veo muy posible en esta Argentina. Ahora, puede impulsar o puede meter ruido también, al no poder ser ella candidata. Yo creo que impulsa. La verdad no le veo nada negativo a una dirigente de tal tamaño teniendo a disposición una condena que claramente ella piensa es injusta como plataforma para contarle a la población otras cosas que también son injustas. Por ejemplo, queremos pedir justicia sobre Cristina y su caso en vialidad, porque también queremos pedir justicia sobre lo que le pasa al Garrahan. Entonces, esa dialéctica, esa narrativa de plantear la política como injusticia, al que tiene partido justicialista en el título le viene muy bien. Entonces yo creo que Cristina, condenada o no, en cárcel común o no, va a seguir dictando ese ritmo de la política. Y bueno, no sé qué habrá pensado el estratega de Milei pensando si la sacaba o no del juego, no creo. Consolida núcleo duro, pero además vuelve a recuperar la narrativa, ¿no? O por lo menos recrear una narrativa. Sí, la historia del peronismo fue sobre la resistencia siempre. Y en el mejor momento de los peronismos son cuando volvían de la prescripción, volvían de derrotas terribles electoralmente o volvían de crisis económica. Esta es otra vuelta, no lo sé, veremos, pero Cristina lo va a hacer desde ese punto de vista, la narrativa de hoy me toca a mí, quizás mañana te toca a vos, como hoy le toca lo del Garrahan, como hoy le toca a la universidad pública, como hoy le toca la ciencia y la tecnología. Y yo no creo que descubrimos nada nuevo con este tipo de mensaje. Lo que sucede es que la Argentina está tan polarizada que, como escribía en esa nota, no emerge nada nuevo. Entonces, ¿qué opción le queda al votante hoy? Mirar una Argentina con un lente más progresista, pero mirado hacia más el medio de la disputa, que puede ser algo que el peronismo haga, o seguir por esta vía, que tampoco es tan nueva en la Argentina, que tiene una agenda muy clara, pero tiene un sesgo autoritario y de derechos va a hablar muy poco, va a hablar más de obligaciones. Y de derechos quizás de los derechos privados, pero no tanto de lo que el argentino entiende como aquello que es público y es bueno, como la salud, como la educación, como la seguridad. Hablábamos recién, como nuestros diplomáticos en el mundo. Todo lo bueno de lo público se construye a favor del Estado y con el Estado. Los libertarios creen otra cosa. Son dos modelos muy diferentes para poder congeniar una mitad que pueda hacer un poquito de las dos. Dándole una vuelta a lo que planteaba Gustavo, en esta semana se conocieron unas declaraciones de Luis Juez, que fue muy crítico con el fallo, pero además fue crítico con el fallo desde una perspectiva política. ¿Qué decía Luis Juez?
mirá, tenías una mujer que fue 2 veces presidenta, una vez vicepresidenta, varias veces diputada o senadora, que iba por un distrito electoral en La Matanza a candidata a diputada de la provincia. Y después de este fallo, se sienta al lado de Lula, comparándose con Lula. Entonces, me parece que también ahí hay un análisis político reforzando esto, ¿no? Sí, por eso, nos imaginemos el escenario de Cristina en su casa cumpliendo condena. ¿Sería descabellado pensar que tenga un streaming? De vuelta, o sea, ponemos la figura que todos quieren correr en el centro de escena y nos vamos a pasar hablando de si puede o no puede hacer algo estando condenada, estando cumpliendo lo que la justicia dice. Bueno, hay medios que están planteándole que no tenga internet, por ejemplo. Bueno, por eso, o sea, todo esto y nos vamos a meter en cosas que son de derecho constitucional, de derecho laboral, bueno, en fin, vamos a hablar de esto porque no se puede un día para el otro decir una figura ya no es relevante cuando se trata de las 2 veces presidenta, vicepresidente, senador. No se puede, o sea, le pasó a Lula, le pasó a Petro, le pasaron a un montón de dirigentes políticos en el mundo que vuelven, le pasó al Che Guevara, o sea, no se puede de repente sacar todo y volver a organizar una casa sin muebles. Entonces, la parte jurídica también es importante hablarla, porque esto que le pasa a Cristina le puede pasar a cualquier otro ejecutivo de la parte federal. Y no es fácil entender vialidad sin leerla en detalle y darse cuenta que hay mucho riesgo para la institucionalidad de cualquier gobierno. Y después escarbamos un poquito más y si de instituciones hablamos, bueno, hay que leer los fallos y quiénes fueron los que participaron en una Corte Suprema de la Nación con 3 personas. No sé, me parece que esa envergadura... Que no condena ni a su jefe de gabinete ni a su ministro de Infraestructura. Sí, la absuelve de asociación ilícita. Por eso, ¿qué le pedimos a un país que quiere ser como piensa el presidente de Irlanda o Australia o demás? Y por lo menos una Corte Suprema completa. Por lo menos jueces federales que entiendan de la causa sin tener sospechas de estar en contra de la voluntad popular de esa persona que está condenada. Entonces, el Poder Judicial tiene un rol importantísimo en la institucionalidad de un país y eso es parte del desarrollo. Los países que hoy son los que miramos y más allá, tuvieron Corte Suprema, tuvieron Poder Judicial, importantísimo en ese desarrollo. Sin más, vemos lo que pasa en Estados Unidos, donde hay una persona que se cree rey y ahí está una corte que por lo menos ahora en poquitas cosas le pone límites, pero habrá momentos donde lo tendrá que hacer. Todo eso suma y es importante y es parte de lo mismo. ¿Qué quiere la Argentina para su futuro dentro de este menjunje político? Y más allá de Cristina, más allá del PJ, y de acuerdo a tu nota, ¿qué hay que esperar ahora de la oposición? Porque además hay una oposición que va más allá del Partido Justicialista, ¿no? Yo creo que la oposición tiene que hacer el trabajo fino de empezar a debatir seriamente qué es ser oposición cuando no tiene las herramientas para coincidir con los otros partidos que están en contra de la Libertad Avanza. ¿A qué me refiero con esto? La Unión Cívica Radical tiene que empezar a decidirse qué es. No puede tener 4 tipos de Unión Cívica Radical. El partido de Carrió, la coalición cívica también, los socialistas también. No puede ser solamente el PJ el único espacio de oposición. ¿Por qué? Porque las oposiciones a este tipo de fenómenos de gobierno de ultraderecha son amplias, son plurales, no ganan solas. Pasó en Brasil, pasó en Polonia, va a pasar en Hungría este año, pasó en España. Son instituciones que tienen que partir de los consensos básicos. Y ahora, si yo le pregunto a una oposición un consenso y a otra, no es un consenso. Entonces yo quiero ver de eso la oposición y lo que planteaba en la nota. No puede ser que estoy en oposición a lo que pasa. ¿Cuál es el emergente que le propone esa oposición a la población sin tener que estar constantemente decir lo que hace Milei no? O sea, la negativa por alternativa ya no funciona, tiene que converger con algo mucho más profundo, porque hay cosas que Milei ya ha traído a la mesa que no se van a ir. Yo no creo que el ajuste se vaya, o sea, probablemente hablemos de un ajuste inteligente, hablemos de un ajuste que tenga sentido en cuanto a las capacidades del Estado, pero yo creo que estamos todos medios de acuerdo que algo de ajuste había que hacer. Entonces, esos debates probablemente no se vayan, pero el clivaje que utilice la oposición para decir
no le ajusto al mejor hospital de niños del país. Le ajusto, no sé, a las variables de nuestra deuda externa, le ajusto a cosas que tienen que ver con una macro más ordenada, pero con una micro donde todos entren. Ajusto con más racionalidad y menos ideologismo. Con inteligencia. Con inteligencia. El Estado obviamente se ha convertido en una variable muy importante de la economía. Hoy no tenemos consumo porque el Estado no lo promueve. Y no podés ajustar la obra pública. O sea, a eso me refiero. Son ejemplos muy concretos para decir, el ajuste no es que tenemos que sí o sí cerrar todo. Es cómo uno lo hace para ordenar la economía, pero la pregunta es, ¿pero para qué? Hoy tenemos austeridad, hoy tenemos básicamente caída de la actividad inducida por una política económica, pero no porque los factores hayan sido ordenados de esa manera, es porque tenemos un presidente que cree profundamente que vivimos en una cuestión monetaria únicamente y que lo que hay que hacer es ajustar esa variable. Entonces, ese dogma hay que tener mucho cuidado porque cualquier dogmatismo te lleva al camino del error. Ahora, Argentina, especialmente a partir del 83, vivimos una etapa de un bipartidismo bastante fuerte, pero sin embargo había otras fuerzas políticas que tenían su presencia y su identidad y también sus resultados electorales. Ahora parece que es pura grieta cuando vemos este tipo de encuestas. ¿Es conveniente volver a obtener ese bipartidismo? Tal vez tenemos un bi, pero no es partidismo. Yo no sé es si algo muy extraño, ¿no? Sí, no sé si estoy tan de acuerdo. ¿Por qué? Porque creo que los gobernadores tienen su poder político real. Y aunque no tengan el partido provincialista, salteño, independentista o lo que sea, siguen teniendo sus diputados y senadores que son los que levantan la mano a todas estas leyes. Y eso es poder real. O sea, no hace falta un bipartidismo para tener partidos de oposición o ni siquiera de oposición, de arreglo de consenso de Estado para poder lograr de alguna manera decir yo aquí tengo mis intereses, que es válido, y los negocio a buena fe para mejoría de un país, para mejoría de una provincia, para mejoría de... Yo lo que vemos ahora es que esos gobernadores que podrían tener ese poder están más asustados de su cuenta corriente de sus provincias que de lo que le pide ese poder político, de poder pararse, decir yo represento esto en mi provincia, esto representa estos gobernadores que están en alianza y esto es lo que pensamos como modelo de país. Yo creo que va a ocurrir, está empezando a ocurrir, pero es muy naciente. Por eso yo creo que ese bipartidismo, aunque quizás nos ayude a contrabalancear, yo no creo que es suficiente y tampoco creo que existe. Me parece que esto ya ha avanzado en la Argentina. Profundicemos un cachito. Cuando hablamos de bipartidismo hablamos de una estructura de organización con ideas afines. Cuando vemos la ruptura de los partidos políticos, porque prácticamente todos los partidos políticos tradicionales se han roto, estamos hablando de la conformación de asociaciones. Hay alguien que arma un partido político porque la ley se lo permite. Entonces tenemos 50 partidos políticos que ya no piensan por afinidad de ideas, piensan por intereses comunes, casi como si fuera corporativo. ¿No es para pensarlo? Sí, existe el caso del partido PYME, ¿no? O sea, el partido existe solamente por una elección porque la pauta publicitaria... Partidos pymes, porque son varios, ¿eh? Sí, por eso, a ver... Terminan siendo franquicias. Terminan siendo franquicias y espacios de negociación de frentes, pero no de ideas. ¿Cuántos partidos siguen manteniendo sus escuelas de formación? ¿Cuántos cuadros técnicos se ven a raíz de una militancia bien dicha, de partidos políticos que forman a esos futuros profesionales de la política? La política es una profesión. Y si uno no se la toma como tal, como Messi se toma el partido de los domingos, bueno, como cualquier profesión a uno le va a ir mal. Al país le viene mal hace rato políticamente. Entonces yo creo que tiene que ver por ahí, o sea, volver a hablar del valor de esos partidos, tradicionales o no, que es formación. Formación en base de consensos, de ideas, de ideología. Sí, y debate interno, que es lo que falta. Debate interno. Y decir en qué creo y en qué no creo. ¿Puedo cambiar de opinión? Por supuesto puedo cambiar de opinión. Pero ¿de dónde parto? O sea, si parto siempre de la coyuntura, nunca voy a tener dónde pararme de lo ideológico.
Y ahora en la Argentina creo que ese debate está muy claro. Uno es o no es libertario, es raro ser pseudo libertario hoy en día. Entonces, bueno, los partidos tienen que, acá en Salta, lo tienen que recuperar, porque pensamos la nación, pero acá también tenemos problemas donde no está muy claro qué representa cada uno, y eso le hace mal a una democracia, que es más o menos todo de lo mismo, y no debería ser así.